Yo recuerdo que sí hubo como que un suceso que marcó que pase de la carrera a la que yo siempre decía desde muy pequeña que iba a estudiar, a decir que quiero estudiar arquitectura. En tercera de secundaria, uno de mis mejores amigos hizo un dibujo con un punto de fuga. Entonces, cuando yo, bueno, el dibujo que mi amigo hizo fue esto, o sea, dibujó un punto, me hizo este dibujo, ¿no? Las paredes de atrás, las líneas hacia afuera y luego lo fue cerrando, dibujó la puerta, la ventana, entonces me pareció súper interesante y yo le pregunté qué era eso, entonces me explicó, ¿no? Que era un dibujo con un punto de fuga que su papá le había enseñado porque su papá era arquitecto. Entonces, eso fue un suceso clave en mi vida. Y de ahí en adelante, cuando ya había ingresado a la universidad, yo vine a prepararme aquí para ingresar a la Nacional, porque mi papá había estudiado justamente ingeniería industrial en la Nacional y él quería que mi hermana y yo estudiemos ahí. Creo que siempre tuve sensibilidad por todo lo que es el arte, lo que es la música, la pintura, el dibujo, el teatro, me apasiona el teatro, pero y a la vez también me gustaba lo que eran las ciencias, las matemáticas, la física. Entonces, cuando terminé el colegio, sentí que estaba buscando una carrera donde pueda conectar, o sea, pueda encontrar esas dos cosas en una misma carrera, ¿no? Y creo que no me equivoqué y fue arquitectura. ¿No? Pero creo que es algo que yo he ido descubriendo a través de los años, ¿no? No es algo que yo dije arquitecta y así, no, yo he ido descubriendo. Desde que yo era niño, yo siempre quise ser arquitecto, porque pues uno empieza no con la idea de que tú sabes dibujar y puedes llegar a ser arquitecto, porque te inclinas por esto, pero más me gustaba por la idea de construir, de hacer algo nuevo, de crear, de elaborar. Incluso fui el que participó en la elaboración de los planos de la construcción de mi casa cuando todavía estaba en secundaria, no tenía ni nociones de arquitectura ni de ninguno de sus principios, pero yo fui el que se contrató un arquitecto, sí, capaz contratar un arquitecto, pero yo le di prácticamente el plano base, o sea, a mano, así, aquí quiero que sea así, 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 algo así. Me atreví y claro, en base a eso, bien parecido diseñaron pues una casa. En la universidad hay dos modalidades de intercambio, ¿no? Primero está la RPU, que es la Red Peruana de Universidades, que comprende a 32 universidades en todo el país y dentro de las cuales las propuestas más atractivas, digamos, en lo que viene a ser nuestra carrera de arquitectura son Católica, San Marcos y la UNSA. Ya la UNSA es la Universidad Nacional de San Agustín, que está en Arequipa. Y también muchas otras universidades que tienen escuelas de arquitectura, pero que no podría darles mayor alcance porque yo no he visitado y no sé exactamente cómo funciona su malla o en qué condiciones está, ¿no? Porque la idea de los intercambios es que tú vayas a un lugar donde las cosas estén mejores que en nuestra realidad. Entonces yo podría recomendarles la UNSA, la San Marcos y Católica, ¿no? Que es donde yo estuve. Pero también sé que hay convenio para ir a Brasil, a Gran Bretaña, y bueno, en esos casos, ¿no? Donde el idioma oficial no es el español, pues tú lo que sí necesitas es saber, entender ya, por ejemplo, en caso de Brasil, portugués, que no es tan complicado, pero que igual es bueno entenderlo bien para que puedas recibir las clases en ese idioma y no tengas mayor conflicto, ¿no? Pero sí sé que hay más opciones. Y también hay distintos nombres de becas. La de España creo que es la beca Santander, también hay para México esa beca me parece. Y hay como 5 modalidades en sí, ¿no? Y la universidad te permite hacer 2 intercambios académicos. Y si es que te ha ido bien en los 2 intercambios académicos, puedes hacer incluso un tercero. Entonces, esto significa que, bueno, en las bases de los intercambios estudiantiles dicen que todo estudiante a partir de quinto ciclo puede hacer un intercambio académico. Entonces, hay gente, ¿no? Que se puede ir quinto, sexto ciclo y se les ha ido súper bien.
pides una excepcionalidad y te pueden dar el 7º ciclo, no puedes ir 6º, 7º, 8º, ya depende de cada uno, ¿no? Mientras más intercambios hagas, yo estoy segura que más cosas aprendes, ¿no? Mi primer intercambio fue a la Pontificia Universidad Católica del Perú y después hice un intercambio en la Universidad de Granada. Yo sabía desde un comienzo que no me podría ir a España sin antes haber hecho un intercambio que no sea en mi ciudad. O sea, sentía que tenía que ser un proceso, porque como persona tenía que desarrollarme, porque hacer un intercambio no solamente es, bueno, según lo que yo creo, no solamente es ser bueno en la carrera, sino poder valerte tú mismo estando en una ciudad que no está dentro de tu zona de confort, ¿no? Entonces, para mí, irme a Católica primero fue algo fundamental, ¿no? Y que me sirvió mucho para poder desenvolverme en España. Yo hice 2 intercambios. El primero fue el intercambio católica, que es a través de la RPU, que es la Red Peruana de Universidades, donde, a ver, es un convenio que existe, por ejemplo, que tiene la nacional no solamente con la PUC, sino con varias. Yo elegí la PUC porque para mí era como que es la mejor universidad, pues, de Perú, entonces dije, tengo que ir a la PUC. Yo siempre, desde que era pequeña, quise estudiar en Europa, porque mi padre estudió en Alemania, en realidad, en Alemania y Austria. Entonces, siempre quería ir a Europa. Y bueno, sabía que si me voy, por ejemplo, a Austria, Alemania, el alemán, sé alemán, pero el nivel para poder estudiar es un nivel C1, C2, entonces era mucho más complicado. Entonces dije, no, entonces me voy a Europa, me voy a España, porque ya se habla el mismo idioma, se habla español. Entonces dije, ya, entonces España es una buena opción, entonces por eso elegí España. ¿Cómo me enteré yo del intercambio? Fue porque en 9º ciclo, que María Isabel se hizo su intercambio a Católica, me preguntó si quería que vayamos juntas, ¿no? Entonces, para acompañarnos y esto, pues, ¿no? Entonces, yo recuerdo que justo el año anterior yo no había vivido con mi mamá tuvo que viajar. Entonces, yo le dije, ay, mi mamá va a venir y yo no me puedo ir. Anda, Mari, le dije, no, gracias por avisarme, pero anda. Entonces, ella postuló, se fue, y justo a mitad más o menos de 9º ciclo, todos mis compañeros que iban a hacer sus intercambios estaban recibiendo sus cartas, ¿no?, de aceptación o estaban postulando. Entonces yo recuerdo que llegué emocionada a mi casa a contarle a mi mamá, ¿no? Mami, mira, que Dani se va a Colombia, Saidi, Jordi y Ceci se van a México y que no sé qué. Y así, pues, no, feliz contando. Y me dice, ¿y tú a dónde te vas? Entonces yo le miro y le digo, a ningún lado. y me dice, pero anda, me dice, no, ¿qué es lo que necesitas? Anda, averigua los requisitos para que tú también postules. Entonces yo dije, oye, es cierto. Entonces fui, averigüé, se habían cerrado ya las convocatorias para becas en el extranjero, pero quedaba todavía vigente lo que era para el intercambio nacional, ¿no? Fue el hecho de conocer una cultura diferente a la mía. Ponerme a prueba a mí mismo y ver qué tan tolerante soy a otra forma de vivir, otra forma de comportarse y ganar experiencia en mi carrera. ¿Qué me pedían de requisitos? Quinto superior, haber terminado mínimo hasta el 5º ciclo de la carrera. ¿Qué más me pedían? Notas, o sea, todas las notas que había tenido, y DNI y ganas, que creo que las ganas es lo más importante, que para irme, por ejemplo, también a España tuve que tener muchas ganas para preguntar a todo lado, a preguntar a varias personas que se habían ido de otras carreras, pues yo las contactaba por correo, por Facebook, por WhatsApp, me contactaba con gente de las carreras, por ejemplo, de administraciones, de quienes se han ido a España. Entonces me decía, ¿se ha ido tal persona? Entonces yo me contactaba con ella, les preguntaba cómo había sido su experiencia, qué tenía que hacer, y creo que eso fue lo que me ayudó a poder hacer realidad irme a España, que era mi sueño en realidad. Entonces, y bueno, con respecto a España, creo que fue un poco más fácil con respecto a la postulación. La Universidad de Granada tiene convenio con la Nacional. Bueno, mi caso particular fue que yo cuando postulé,
yo postulé de frente a la universidad. Hay una modalidad que es la modalidad de movilidad estudiantil. ¿Ya? Entonces yo postulé, no sabía cómo era el proceso, entonces yo postulé por mi cuenta a través de la página de la Universidad de Granada, me presenté y postulé. Pero esa no era la forma de hacerlo. La forma correcta de hacer es que tú te vas a la Oficina de Relaciones Internacionales, te hablas con los encargados y les dices que quieres postular y te dicen, ya, tú tienes que presentar todos estos documentos, que son tus notas, el quinto superior, tu DNI, esos documentos, y ellos te presentan a la Universidad de Granada como institución. Entonces, esto fue lo que yo me equivoqué. Yo me equivoqué y me presenté de frente. Yo fui bien mandada, me presenté de frente a la universidad y después la Universidad de Granada, como recibió mi correo, se comunicó con la Oficina de Relaciones Internacionales y le preguntaron, ¿esta alumna es de ustedes? Se ha presentado externa, o sea, ella sola, y pues luego la Oficina de Relaciones Internacionales me dijeron que así no era la forma, ¿no? Que yo tenía que haber ido yo primero y ellos reconocieron que yo era alumna y al final pues me permitieron también hacer el intercambio, ¿no? Y ya, eso fue. Y luego ya sí, inconvenientes que tuve, sí tuve inconvenientes, bueno, como en todo proceso, que necesitas muchos papeles. O sea, tienes que preguntar al encargado, luego al otro, pero es algo normal, ¿no? De cualquier proceso, de cualquier trámite que tienes que hacer, tienes que estar ahí. Y con la visa, ¿no? Que me pidieron que, por ejemplo, para irte a España tienes que sacar una visa de estudiante. La visa de estudiante te piden un monto de dinero que tú tienes que tener en el banco, que avale que te vas a mantener. Luego te piden dónde te vas a quedar, te piden la carta de aceptación de la universidad, te piden los boletos comprados, o si no también una reserva. Eso, más que todo, pero no es nada difícil, o sea, es algo que si yo lo pude hacer, yo creo que cualquier persona que tiene ganas de hacerlo lo va a hacer. Recuerdo que para la Católica pedían ser parte del quinto superior de tu promoción, haber aprobado una cierta cantidad de créditos, que justamente es el equivalente a partir de quinto ciclo en adelante, estar matriculado en ese ciclo en el que te ibas a postular, estar matriculado aquí en la universidad, una carta de tu director de escuela, creo, y una foto del estudio fotográfico de la universidad, ¿no? Una fotografía tomada en el estudio fotográfico de la universidad. No recuerdo ahorita si me pidieron algo más, pero básicamente era eso. Y como que al mes más o menos, porque eso fue como que en mayo, más o menos a los 2 meses, en julio, ya terminando ese ciclo, recuerdo que me respondieron, pues, ¿no? La carta de aceptación, que te aceptaban o no. De modalidad a la que es internacional, pero para ir a México y entrar y permanecer ahí por 6 meses no se necesita visa. Entras como turista, simplemente con pasaporte. Los requisitos fueron básicos, simplemente fue que haya aprobado todos mis cursos hasta el momento, y como era una modalidad en la que yo asumía prácticamente todos los gastos, solo la universidad ya pedía que demuestres, ¿no? que sí vas a poder sustentarte aquí con una carta de compromiso, si mal no recuerdo, un formulario, una solicitud y nada más. Al momento de nosotros postular a la universidad, nos dicen, pues, ¿no? Que más o menos hagamos una lista de los cursos en los cuales nos gustaría matricularnos. Entonces, para esto, uno entra al sistema de Católica, ¿no? Que todos podemos entrar, o sea, a la información de sus cursos, de las carreras que ellos ofrecen y la malla curricular. Entonces, yo me acuerdo que seleccioné unos 6 cursos, fui allá y hice mi matrícula, pues, ¿no? Bueno, nosotros allá nos matriculamos después de que ya todos los alumnos de Católica se han matriculado, y hay ciertos cursos que se copan las vacantes, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que te da la opción de llevar cursos en las facultades que tú desees, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tú estudias arquitectura, pero te gusta un poco de arte, puedes ir allá, ver la malla de la escuela de artes y llevar un curso en arte, ¿no? O si te gusta un poco sobre gestión empresarial, pues ir a la facultad de gestión, llevar un curso, etcétera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando revisé la malla curricular de Católica, vi que la mayoría de cursos eran súper parecidos a los que nosotros habíamos llevado acá, tanto en nombre como en contenido. Entonces,
Yo me fui con la idea de aprender al máximo lo que pudiera. Yo creo que todos conocemos el prestigio que tiene la Universidad Católica y la cantidad de información que pone a nuestra disposición. Entonces, mientras más cosas yo pudiera recibir, yo sentía que para mí era mejor. Por ello, opté por llevar 3 cursos en la Escuela de Arquitectura y 2 cursos en la Facultad de Ingeniería en Ingeniería Civil, ¿no? Porque sentía que los de arquitectura ya se parecían mucho a los que yo había llevado acá, entonces como que no quería redundar en lo mismo. Y en sí, eso digamos que de cierta manera fue un error, porque por mucho que se parezcan los cursos, la verdad es que allá es la forma en la que te enseñan para iniciar es distinta y la experiencia también, como va más enlazada a la práctica y los docentes tienen mucha experiencia de los cursos que dictan, de todas maneras hace que por más que tú hayas llevado ese curso acá en la universidad, allá vas a verlo de otra manera, ¿no? Entonces, o sea, sí es, por mucho que se parezcan los cursos que hayan llevado ustedes o que estén llevando, si quieren hacer un intercambio, no se dejen llevar por ese aspecto, ¿no? Es lo primero que les puedo decir. Entonces, allá en Lima los horarios se respetaban al 100%, o sea, si había clase a las 3 de la tarde, el docente ya estaba ahí 5 para las 3, 10 para las 3. La información estaba siempre ahí. Si había que hacer alguna visita guiada, la universidad misma cubría con los gastos y te llevaba, ponía a tu disposición una movilidad, ¿no? Te llevaba. Yo recuerdo que en mi taller tuvimos que ir, en el taller que yo llevé, taller 8, hicimos una planta de destilería para pisco, y, o sea, en la ciudad de Pisco y justamente del trago, ¿no? De pisco. Entonces fuimos a visitar las haciendas de la Carabedo, que son los que elaboran el pisco portón. Nos llevaron, fuimos 2 días de viaje, la universidad cubría los pasajes, tú ibas nomás ¿no? a tu viaje, gastabas ya la bolsa de viaje, digamos, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me pareció bacán. También me dijeron que habían otros talleres de sexto, séptimo ciclo, donde a veces se iban una semana a Cusco, y la mayoría de chicos que ya estaban en octavo ciclo habían pasado por esa experiencia. Y otra cosa que me gustó mucho era que los profesores conocían mucho de su tema. Entonces, por ejemplo, el curso que a mí más me impactó llevar fue arquitectura de espacios escénicos, ¿no? Que era, digamos, ligeramente similar el contenido del sílabo a un curso que habíamos llevado aquí en la universidad, que era acondicionamiento ambiental 3, creo que llevamos un poco también sobre diseño de teatros, pero allá fue más práctico, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que nosotros hicimos visitas a 3 teatros, al Teatro Arangua, al Teatro del Colegio de Cambridge, al Teatro Municipal de Lima, y el arquitecto que nos enseñaba era un arquitecto acústico que dictaba maestrías también en Católica, ¿no? Y que había estudiado su especialización en Florida. Entonces, la cantidad de datos que te puede dar esa persona por la cantidad de experiencia que tiene a lo largo de los años es increíble, de verdad. Y él justamente había sido parte o sea, su empresa han sido los que han hecho la acústica de aquí del Teatro de la UPAO, ¿no? Que funciona increíble. Entonces, era muy, muy bonito. Otro curso que yo llevaba, que fue súper genial, era arquitectura sostenible, que era un curso en realidad que correspondía a ingeniería civil, que también era de octavo ciclo, con una arquitecta. Entonces, el curso trataba sobre las certificaciones LEED, Green y cómo obtenerlas, ¿no? Entonces, la arquitecta había sido la responsable de hacer o parte del equipo que hizo el aulario en la Católica, que es un edificio que tiene certificación LEED Platino. Y también ella, en la empresa que estaba, ellos llevaron a cabo el proyecto del Banco de la Nación, que está en la Javier Prado y que también tiene certificación LEED. Entonces, una persona que ha tenido experiencia llevando ese tipo de proyectos, ¿no? La cantidad de cosas que te cuentan que ha pasado en el momento de realizar la obra, la verdad que tú aprendes un montón. Y lo único que puedes hacer ahí es prestar toda tu atención, porque lo que te están contando es una información de primera mano que estás recibiendo, ¿no? Y así en todos los cursos. Por ejemplo, tuve la suerte de llevar un curso con
el arquitecto Cooper, que es el fundador de Archidaily Perú. Y la verdad que también el arquitecto ya está bastante mayor, pero sabe muchas cosas. Y por ejemplo, el curso de historia de la arquitectura, y en lugar de mostrarte fotos de internet, él te mostraba fotos que él ha tomado cuando ha ido a todos estos lugares, al Museo del Louvre, al Partenón, a todo lugar. Entonces te decía, no, y si tú te paras en esta esquina, ves tal cosa, y esto, o sea, bacán, de verdad que yo quedé encantada con la experiencia. Los compañeros hicieron también que sea una experiencia muy, muy bonita. Los chicos, súper accesibles, digamos, ¿no? Fue muy bonito. Y lo que quiero resaltar justamente de los chicos, que es lo que estaba hablando, es que ellos, tuve la suerte de que cuando yo estuve allá de intercambio, formar parte de la organización del primer coloquio de estudiantes de arquitectura. Justo creo que te mandé un Arnaldo ahí, varios chicos paraditos. Y justo este año, hace una semana, fue el segundo coloquio de estudiantes de arquitectura vía virtual. Y de verdad que es increíble saber que, o sea, ha sido parte de esa iniciativa. Yo me metí a la comisión a apoyar justamente porque sabía que esos créditos me iban a servir acá para convalidar mis créditos extracurriculares, y fue muy genial. La mayoría de los chicos allá tienen visión de hacer estos grupos de apoyo social, ¿no? Que por ejemplo hoy en día lo vemos mucho en Saidi Conde, que tiene una iniciativa en El Milagro que está llevando a cabo, ¿no? Entonces ellos también allá tienen bastante responsabilidad social, casi siempre hacen ese tipo de proyectos. Eso fue algo que a mí me motivó mucho, ¿no? Porque, o sea, yo, por ejemplo, yo no me veo haciendo eso. O sea, yo en este momento de mi vida no. Más adelante sí me gustaría, pero yo siento que en este momento sería como que recargarme más. Y sin embargo, ellos, por ejemplo, no lo veían así, ¿no? Lo veían de otra manera, y ese había sido el enfoque que ellos han recibido a lo largo de los años. A ver, con respecto a la facultad, bueno, ya hablo de infraestructura, a la Facultad de Arquitectura en España, a ver, la Universidad de Granada, donde yo estuve, posee campus, de acuerdo, por ejemplo, de ingenierías tiene un campus, de medicina tiene un campus, de arquitectura tiene un campus. Y bueno, para la ETSA, que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, para mí, de verdad, hasta ahora creo que es el espacio universitario más hermoso que he visto en mi vida, puesto que es la rehabilitación de un hospital militar, ¿no? El Hospital Militar de Granada. Y los espacios incluso han ganado muchos premios, es muy hermosa la facultad. Se encuentra en el barrio del Realejo, que es uno de los barrios más bonitos, más tradicionales de la ciudad de Granada, que es donde se encuentra la Alhambra, y me encantó, la verdad es que sí. A ver, luego con respecto a la enseñanza, ¿qué te podría decir? A ver, en Católica yo llevé curso de taller, llevé cursos también de instalaciones, y me pude dar cuenta que ellos ponen mucho hincapié en la parte estructural. O sea, yo antes veía la parte de construcción, de estructura, creo que en la Universidad Nacional todavía, cuando yo estuve, lo veíamos como algo no tan intenso, y en Católica pues es algo muy importante, ¿no? En proyectos te piden la parte estructural, todo ello, y es como, tienen una línea de estructuras, de construcciones que te lo piden en proyectos, y eso te sirve para el momento que tú, a ver, cuando estés terminando en tesis, ya estés como que tengas bastante experiencia en el ámbito, ¿no? Y con respecto a España, pues, a ver, ¿qué podría decir? Yo no llevé proyectos en España, llevé más que todo, o sea, a ver, mi experiencia personal, yo llevé los cursos que sentía que me faltaban. Como había terminado todos mis cursos de taller, entonces dije, no, a mí me falta, quisiera aprender todo lo que es expresión gráfica, quisiera aprender estructuras, todo lo que es prefabricado, entonces llevé cursos específicos. Y creo que fue una muy buena alternativa, ¿no? Y me gustó mucho la enseñanza, puesto que los profesores les encantaba enseñar, que sentía que, a ver, yo soy una persona que soy muy preguntona, y que sentía que siempre estaban ahí para cada duda, y como que había incluso espacios en la Universidad de Granada donde
tú puedes ir como para tutorías, cuando algo no entendiste en clases, pues tú puedes, hay un espacio donde te dan para que tú vayas y preguntas. Pues yo utilizaba todas esas horas y me iba y preguntaba, porque sentía que me faltaba aprender mucho, entonces aproveché todo lo que, todas las posibilidades que me daban, pues siento que me aproveché toditas. Y en verdad es que estoy muy agradecida por el intercambio que hice, siento que aprendí mucho. Y por eso a todas las personas que me preguntan sobre si hacer o no hacer un intercambio, pues yo les digo que sí, porque para mí fue una de las mejores experiencias que he visto. La Universidad de Guadalajara, a diferencia de la UNT, tenía separadas en un centro universitario las carreras por materias. Me refiero a que tenían su centro de arquitectura, centro universitario de arquitectura, artes y diseño, al cual le decían CUAD, como también había un centro universitario de ciencias económicas, otro de ciencias agrícolas, otro de ingenierías, otro de médicas, y cada uno se ubicaba en diferentes partes de la ciudad, incluso en donde yo estudié, pues era una facultad muy bonita, una facultad que era como que el remate de toda la ciudad. Está el centro de la ciudad, la periferia, y la periferia, lo que delimitaba la ciudad, era un barranco que en verano, en primavera, se pone muy verde y las vistas son espectaculares. Y ahí es donde terminaba donde estaba emplazada la universidad, ese centro que te di de arquitectura, arte y diseño. Y a diferencia de la UNT con respecto a la metodología, así, lo que me gustó bastante de allá fue que los profesores o los docentes sabían o eran conscientes de que el curso de diseño demandaba de más tiempo, y por lo cual muchas veces, por ejemplo, ¿no? En mi caso, en varios cursos que llevé nos decían: muchachos, yo sé que ustedes están en semana de entregas, así que los trabajos los vamos a hacer en aula. Y lo que me gustó también fue que al fin de ciclo, así como nosotros hacemos una expoferia aquí, ellos hacen así todas sus exposiciones de taller desde el primer semestre hasta el último. Una feria así que dura 2 días, todos los proyectos, a los buenos, los regulares y todos en general. Y todos tienen que estar ahí porque si no, no les ponen nota, no les ponen nota final de su curso. Me acuerdo que una vez me preguntaron sobre cómo eran los costos de ploteos, de las maquetas. Allá sí, cuando yo fui, o sea, yo creo que ahorita ya ustedes, los de las últimas promociones, trabajan con corte láser, pero cuando yo estuve aquí en la universidad, yo no trabajaba con corte láser. Entonces yo me acuerdo que yo le pedí al arquitecto del taller si podía entregarle mi maqueta cortada a mano, pues, ¿no? Ahí te juro que me miró con una cara y me dijo: ¿cómo lo vas a cortar a mano? Mándalo a cortar al láser, si ya vas a hacer tu elevación, o sea. Arquitecto, pero yo nunca he hecho una maqueta a corte láser. Me decía: ay, tú vas a poder, no te preocupes. Así. Le dije: arquitecto, por favor. Me dijo: no te voy a recibir una maqueta que esté cortada a mano. Entonces yo nunca había hecho una maqueta a corte láser. Era para mí un poco complicado, ¿no? Pero ya la gente ya sabía, te decía, o sea, los chicos súper bacanes, ¿ah? Me acuerdo que me dieron así como una plantillita que decía: no, si vas a hacerle microcorrugado, descuéntale 1,2 al ancho, ¿no? Si vas a hacerlo en tal material, descuéntale tanto. Entonces ya para que te quede al momento de armarlo, ¿no? Entonces eso me pareció súper interesante. Y otra cosa es que al frente de la universidad hay un montón de ploteos que funcionan todo el día, ploteos Naiva, el otro amigo Johnny, un montón de gente. A veces ya para las entregas finales, los paneles, ahí sí te pedían formatos específicos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que para la entrada de taller nos pidieron de 1,30 m por 85 más o menos, y ellos tenían ahí el molde y tú ponías tu maqueta y arriba tu panel, se veía bacán. Pero yo me acuerdo que llegué a un formato que no era, porque a la impresora que me fui no tenía, y dije: ay, ya no importa, sácamelo en el más grande que puedas. Llegué, puse mi hoja ahí, apenas estaba acomodando para pegarla, y me dijeron: ese no es el formato. Entonces yo les dije como que: arquitecto, si gusta, lo imprimo en el formato que es, pero déme ahorita más. Y me dijo: no es que si gusto, tienes que, porque si no, no te voy a revisar. Entonces fue una cosa de que: ay, Dios, ¿qué hago? Ya me había quedado sin dinero porque ya allá taller es el último curso que se entrega, y eso me parece súper genial,
todos los cursos terminan una semana antes y taller es el último curso que se entrega. Entonces, de esa manera como que te dan, a veces no es como que la semana para entregar el proyecto, pero ponte si acaba sábado, igual taller como que siempre se entrega martes y jueves, ¿no? Entonces ya al menos tienes 2 o 3 días libres solamente para dedicarte a taller. Y eso me parecía bacán. Entonces, bueno, entonces yo me acuerdo que tuve que ir, imprimir, yo tenía como que 30 soles nomás y ya lo último que tenía que imprimir me costó como 80 y algo. Entonces le di los 30 al señor y le dije si por favor le podía dejar mi DNI y me sacó un montón de DNI y me dijo, si tuvieras la idea de la cantidad de gente que me ha dejado su DNI nunca venía a pagarme. Si gustas déjame tu celular. Me acuerdo que tuve que dejarle mi celular y meterme corriendo a la universidad a llamar a mi mamá de otro celular y decirle que por favor me mande el dinero para poder pagarle al señor, porque ya eran últimos días, pues, ¿no? Entonces, y ya, bueno, le pagué al señor también con miedo, me fui porque dije, ahorita voy a cerrar su negocio y nunca más abre. Pero bueno, se recuperó, parece mentira, parece broma, pero yo me fui, la verdad, con mucho miedo porque, o sea, Lima es un lugar, yo sí había ido en ocasiones anteriores a Lima, pero sí, se iba a pasar vacaciones, al final me regresaba como que a la semana porque no me acostumbraba, mucha gente, el tráfico, todo, o sea, no me gustaba. Y sin embargo, cuando me fui a estudiar me encantó. Conocí a mucha gente muy buena, inclusive hasta taxistas. Yo creo que tuve mucha suerte y que Dios me acompañó mucho. De verdad que, o sea, aún ustedes escuchando la experiencia de los chicos que se han ido de intercambio, bueno, que nos hemos ido de intercambio, y así nos haya pasado algo malo, o sea, yo, eso sí es algo que aprendí, a no tener prejuicios, ¿no? A no pensar de que, o sea, si algo no le ha ido bien a alguien, a ti te va a ir así igual. O sea, tú tienes que ir siempre con la mente positiva. Yo de verdad que estoy muy agradecida con las personas que he conocido. Docentes, allá tú al arquitecto, pocas veces le dices arquitecto, porque yo me acuerdo que se enojaban. Dime Demo, dime Carlos, dime esto, dime lo otro. Entonces es una relación, y no solo conmigo porque yo era mujer, sino, o sea, con todos los alumnos. Todos los alumnos llegaban y decían, ay Demo, mira mi maqueta, que no sé qué, o sea, y te criticaba el arquitecto, ¿no? Sin perder el respeto, claro está, ¿no? Y eso me parecía genial. Y otra cosa súper impactante que de verdad fue como que fue muy positivo, fue el hecho de que en Católica te permiten quedarte a trabajar ahí en la universidad. Hay máquinas en la parte de atrás de los talleres que están, ¿no? Y hay como que 9 máquinas por taller y tú puedes usar ahí tu máquina. Inclusive, como siempre, hay chicos que se quedan trabajando ahí y a veces los chicos ya no alcanzan una máquina, igual prefieren trabajar ahí sus maquetas, llevan su laptop, llevan comida, solamente como que registras tu carnet al ingresar y ya te puedes quedar, ¿no? Inclusive los chicos del Centro Federado tienen colchonetas, tienen mantitas, almohadas, ¿no? Que te pueden prestar si en un momento quieres dormir y lo solicitas y te lo prestan. Habían reglas, había de todo tipo de cosas, ¿no? Porque como allá la gente vive más lejos de la universidad y regresar hasta tu casa y volver a veces, ¿no? Por mucho que tengas 2, 3 horas libres, o sea, no te da el tiempo porque vives lejos. Entonces, había microondas por toda la universidad, tú podías llevar tu comida y calentar en tu tiempo libre. De verdad que fue muy enriquecedor. Justamente eso decían los docentes, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, en las demás carreras a veces ellos no se quedaban, ¿no? Solamente para la semana de sus parciales y sus finales se podían quedar en las bibliotecas, pero no les permitían quedarse en sus facultades. Sin embargo, la universidad se dio cuenta que en arquitectura sí era necesario, ¿no? De que, o sea, es mejor tener cerca el lugar donde ploteas, es mejor tener, ¿no? Y en la mañana, a partir de las 5 de la mañana, tú podías salir a plotear y volvías. Y los vigilantes también súper chéveres, súper accesibles, los sheriffs. A ver, primero comenzaré con una anécdota en Católica. Yo iba en un curso de desarrollo personal y marketing, que era un curso que que era un electivo que se editaba en diseño industrial, y me gustó. Creo que fue uno de los cursos que más me ha gustado, de los cursos que más me gustan. Ya. La cosa es que yo recuerdo que en este curso era dictado por una profesora que era diseñadora gráfica, diseñadora industrial. Y me acuerdo que era súper interesante porque la primera vez que entré a clase
la profesora estaba sentada en el pupitre, como en plan haciendo yoga, y era como que yo me quedaba como que, ¿qué es esto? O sea, esto no es una clase. Y la cosa es que nos sentábamos todos en el salón y la profesora nos comenzaba a conversar como una amiga. O sea, no, como el curso era de desarrollo personal y marketing, creo que fue el curso que más provecho le saqué porque nos hacía preguntas que nunca me había hecho, como qué era lo que yo quería para mi vida. O sea, cómo yo podía relacionar mi carrera de arquitectura con lo que a mí me gustaba hacer y cómo me proyectaba yo en unos años, qué iba a hacer yo con mi carrera para poder hacer algo que a mí me guste, ¿no? Entonces, es algo que yo nunca me había preguntado, o sea, me gusta la arquitectura, pero no me había proyectado en qué cosa yo voy a hacer, ¿no? O sea, qué es lo que a mí me gusta en la vida diaria, por ejemplo, si me gusta a mí hablar, si me gusta actuar, si me gusta exponer, si me gusta pintar, cómo yo iba a relacionar mis gustos con la arquitectura y todo el curso se desarrollaba como un proyecto, era como cómo desarrollamos nosotros nuestra empresa relacionado a lo que nosotros nos gustaba. Entonces, a mí me pareció excelente y la manera en la que la profesora lo dictaba el curso, que era como una amiga, nos contaba sus experiencias y era una profesora que había vivido en África, no sé, nos trabajaba también con nosotros el tema de psicología y que para mí fue como algo pues increíble, que rompió los paradigmas que yo tenía con respecto a un salón de clase, con respecto a lo que uno puede, lo que un profesor puede transmitir a un alumno, ¿no? Y en este caso para mí fue increíble. Luego, por ejemplo, en España, a ver, que tú hablas con respecto al cambio social, bueno, yo siento que a mí prácticamente, a ver, irme de Perú a España, no me chocó mucho el cambio porque yo ya había vivido sola en Lima. Entonces, irme a España sola tampoco me chocó mucho porque ya siento que había madurado un poco, ya podía como hacer mis cosas por mí misma. Y creo que yo tuve como, a ver, tuve la suerte de poder hacer prácticas y conocí a gente increíble. Estoy haciendo prácticas en el estudio Juan Carlos García de los Reyes, un estudio estupendo. Conocí a profesionales estupendos, a Alejandro, a Elena, a Mónica, que o sea, no solamente me enseñaron arquitectura, sino me enseñaron la arquitectura a través de sus experiencias y era como que yo no sabía algo y ellos me decían, no, mira, se hace así, se hace acá, o tenía una duda con respecto a los cursos que llevaba en la escuela y me decían, no, mira, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Y creo que eso me sirvió mucho a mí. Fueron como mi familia, en realidad, de ellos, porque yo iba todos los días a hacer prácticas y les comentaba sobre mi vida y siento que ellos fueron como los que me ayudaron mucho. Y yo, por ejemplo, veo a los españoles con mucho cariño porque a mí me trataban estupendamente bien. Creo que, pues, siempre lo digo, una de las mejores experiencias que he tenido. Y claro, también, por ejemplo, con respecto al léxico, existen ciertas palabras que nosotros, por ejemplo, no utilizamos. A ver, nosotros decimos, por ejemplo, solcito, esa palabra no existe, es solecito. Luego decimos, por ejemplo, ahorita, esa palabra no existe, es ahora. No sé, o decimos malogrado. Cuando yo dije una vez, por ejemplo, ay, la impresora está malograda, todos me quedaron mirando, malogrado, mal logrado. Nadie me entendió, yo, en plan, malogrado, pues está malogrado. Y a cosas así, dialectos, ¿no? Y a ver, si te parece extraño como el idioma, bueno, el léxico, a ver, cómo hablan los españoles, que lo que tú conoces creo que es el madrileño, cómo hablan las personas en Madrid, pues el granadino te va a parecer como más, un poco más peculiar, ¿no? Porque tiene un dejo distinto, que es bonito, es interesante, ¿no? Yo también, yo te digo que yo siento que no tengo dejo, pero los peruanos también tenemos dejo. Muy divertido fue que las formas de referirse a las cosas. Allá a una gaseosa le dicen refresco. Incluso en el aeropuerto, ahora que recuerdo, ¿no? En el avión, aparece la hermosa, estoy sentado y me dice, ¿qué desea? ¿Café, refresco de manzana o agua? Y yo le digo, refresco está bien, pensando que va a ser pues un refresco, ¿no? Un refresco así como un juguito de manzana aquí y me trae una gaseosa. Y yo no quería gaseosa, estaba pues no con lo del viaje, yo he viajado a Lima y nada más y me trae gaseosa. Entonces, o sea, varias cosas así, es el mismo español y todo, pero
pero tienen sus propios nombres para ciertas cosas, para señalar ciertas cosas. Como te decía, los beneficios de hacer un intercambio son bastantes. Para empezar, la tolerancia, tú aprendes a tolerar otra cultura diferente a la tuya. Es un cambio que te ayuda a desarrollar habilidades de comunicación. Tienes que ser más comprensivo. Estando en un país ajeno que no te pertenece, tienes que buscar la manera de expresarte, de comunicarte y mucho más es en otro idioma, ¿no? Primero, como persona, estar lejos de... Yo sé que hay chicos que, bueno, la mayoría son de acá, de Trujillo, hay otros que vienen del Valle, vienen de otras ciudades, y de todas maneras, cuando tú ya estás durante bastante tiempo en un lugar, tú ya te acostumbras al ritmo, ¿no? Ya manejas tus tiempos, sabes cuánto tiempo te toma de donde vives hacia la universidad, sabes en qué lugares puedes plotear, ¿no? Comprar tus materiales, o sea, ya tienes la información procesada, ya sabes cuánto tiempo te toma hacer esas cosas. Entonces, a nivel personal, mientras tú más te retes, mientras tú más cambies algunas cosas en tu entorno, ¿no? Durante tu formación, te van a servir para saber manejar distintas situaciones. Por ejemplo, en Lima, justo en ese tiempo ya se estaba pasando de dejar de usar el pago efectivo en el transporte público y ya a las tarjetas, ¿no? Entonces, por mucho que tú salieras con tu dinero, si por A o B no tenías la tarjeta del corredor, pues ya no podías subir, no tenías que ir en otro medio. Y ese era, por ejemplo, era un gasto adicional o era un tiempo adicional, ¿no? En el caso de lo que es la alimentación, los gastos, o sea, hay una serie de cosas que tú cambias, ¿no? De las que has estado acostumbrado, pero que al final resultan siendo para ti herramientas, ya sabes cómo funcionan, ¿no? Esas cosas. Aprendes a valorar más el tiempo que has estado en el lugar donde estuviste y te das cuenta, pues, yendo a otra realidad, que por mucho que tú hayas conocido en el lugar donde estabas o por mucho reconocimiento que tú hayas tenido, pues, cada vez tú puedes ser lo máximo en un punto, pero siempre cuando pases al otro nivel eres el nuevo, ¿no? Entonces, esas experiencias también te retan a aprender cada vez más. Y yo creo que eso es lo que he aprendido a nivel personal. Otra cosa importante que aprendí, perdón, a nivel personal, es a no estar, a no dedicarle tanto tiempo al estudio, la verdad. Y esto puede parecer una cosa muy, muy tonta, ¿no? Yo recuerdo que aquí en la Escuela de Arquitectura acá en Trujillo, todos vivíamos muy apurados por terminar la carrera. O sea, si yo te preguntaba en qué ciclo estás, tú siempre sabías como que el ciclo en el que estabas, ¿no? Básicamente por taller. Y yo cuando fui a Cato, o sea, yo preguntaba a los chicos en qué ciclo estás y me decían, pucha, llevo 3 cursos de cuarto, 2 de quinto, uno de séptimo, octavo, ¿no? No sé en qué ciclo estoy. Pero algo que me gustaba mucho era que los chicos, o sea, siempre alternaban toda su vida universitaria, ya sea con un deporte, básquet, natación, taekwondo, no sé, o con una arte, ¿no? Habían chicas que bailaban ballet, que estaban en el grupo de salsa, y al final haces las cosas con mejor voluntad, en menor tiempo que cuando solamente te dedicas a estudiar. Y esto es algo que, o sea, yo que durante bastante tiempo me he dedicado solamente a estudiar y me he estresado y no he salido, no he ido ni a reuniones de la universidad, ni a fiestas, ni a nada, el tiempo libre que tenía dormía y, o sea, esto es algo que de verdad es una información que a mí me parece súper importante, ¿no? De crear grupos de talleres en la escuela, ¿no? Quizás de baile, de deporte, fomentar más esto, porque de verdad que al final nosotros trabajamos con el área creativa de nuestro cerebro y estar en un estado de sentirte tú desarrollado en todo aspecto, ¿no? Académico, como corporal, de poder organizar tus tiempos, porque también tú practicas un deporte o haces una actividad adicional, no porque te sobre el tiempo, sino porque aprendes a administrarlo de mejor manera. Luego, a nivel académico, podría enumerarte un montón de cosas. Yo recuerdo que cuando salí del intercambio quería hacer mi tesis en algún proyecto acústico. Aprendí un montón con el arquitecto. Recuerdo que al final del ciclo le pedí que por favor si podía brindarme sus diapositivas porque yo estaba muy, muy ilusionada en hacer un proyecto de esa magnitud, ¿no?
un teatro, salas de Zoom un proyecto de multicines privado, ¿no? Que fue básicamente lo que más aprendí. Yo me acuerdo que acá generalmente los arquitectos les gustaba cómo exponía o cómo enlazaba ciertos conceptos. Y sin embargo, la primera vez que expuse en Católica, justo me confundí en una información que dije, y pucha, ¿para qué me equivoqué? Recuerdo que dije que el edificio de Interbank lo había diseñado Coljas, y no había sido Coljas, había sido otro arquitecto. Entonces, ¿para qué dije yo eso? Dios, el arquitecto se paró y me empezó a preguntar un montón de proyectos. ¿Quién ha diseñado, por ejemplo, no la Casa de la Cascada, ya Frank Lloyd Wright? ¿Quién ha diseñado tal cosa? Y me preguntó como 30 cosas que de verdad que yo me puse a responder, pero ya asustada. Y la respondí bien y me miró y me dijo, ¿y cómo no vas a saber quién ha diseñado el edificio de Interbank? Y me quedé con que... pero ya estaba roja tomate mi primera exposición que había hecho ahí en la universidad, ¿no? Entonces, o sea, tú vas a un lugar nuevo y de verdad que todo lo que aprendes o inclusive cuestionas mucho las cosas que ya sabes porque quizás lo sabes de otra manera o no. Y lo que también me di cuenta es que por mucho que tú no te sientas muy seguro de la información que tienes, ¿no? O te digan que algo está mal, a veces, si tú en el fondo sabes que está bien, tú debes seguir creyendo que está bien, pues, ¿no? Porque, o sea, tú debes tener confianza en lo que sabes, en tus conocimientos y en saber aprovechar las herramientas que tienes a la mano. A futuro, yo como me veo tratando de aplicar en un proyecto todo lo que sé, ¿no? O sea, así sea una vivienda, si por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, para la acústica es súper importante de que si tú tienes un espacio donde quieres maximizar el sonido, no es recomendable tener paredes paralelas, ¿no? O espacios cóncavos que reverberan el sonido de mala manera. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer una sala de usos múltiples, o en los proyectos que he hecho inclusive de casas, si quiero hacer una sala de usos múltiples, no le pongo paredes paralelas, ¿no? Le doy cierta inclinación. El uso de ciertos materiales, por ejemplo, de propiedades acústicas, la madera, los paneles, los ángulos isópticos, el principio de saber de que si tú ves algo bien, lo vas a escuchar bien, ¿no? Entonces, a no poner quizás las sillas una siempre detrás de otra, sino darle cierto espacio para que la persona de atrás no vea mi cabeza, ¿no? Sino vea el espacio libre. Entonces, o sea, esas son cosas interesantes, inclusive al momento de diseñar, pues, no sé, un auditorio, ¿no? Cosas que son más cotidianas, digamos. Otra cosa que podría yo poner en práctica, por ejemplo, que con respecto a las certificaciones muchas veces tratamos de poner, pues, no sé, madera, bambú, ¿no? Porque algo sea sostenible, digamos. Sin embargo, la sostenibilidad no solo se abarca en el material mismo, sino en la duración también que te va a dar ese material, ¿no? Y cómo ha influido en mí el hecho de diseñar espacio público y no necesariamente proponer el mobiliario para los niños o los juegos infantiles de plástico o de metal, porque finalmente se va a oxidar o tiene partes que van a lastimar, sino quizás usar los ejemplos que hay en México de espacio público en lugares que son, ya sea con climas extremos o digamos que tengan conflictos sociales, ¿no? Porque a veces hasta se lo pueden robar, sino hacerlos de concreto en la medida de que esto se pueda usar, ¿no? En cómo la arquitectura brutalista te permite tener acabados y colores, inclusive con el concreto rosa o el concreto blanco, y le da mayor materialidad a los espacios, ¿no? No hay la necesidad de revestir todo, o cómo se puede usar distintos materiales o la cercanía misma, ¿no? O sea, por ejemplo, para las certificaciones LEED, hasta te dicen, ¿no? Que, o sea, todos tus materiales de construcción sean en lo posible accesibles a 2.000 kilómetros a 200 kilómetros a la redonda. Entonces, como quizás por muy bueno que sea el porcelanato, si viene de España, no te va a contribuir a obtener puntos en ese aspecto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de información técnica que he ido aprendiendo, me parece súper importante. Y cómo finalmente, cómo
la percepción de un espacio, la forma en la que diseñas algo, por muy pequeño que sea, puede impactar en la vida de las personas, ¿no? O en el trabajo que hacen esas personas. Eso es lo que yo he aprendido, básicamente, en el intercambio. Un intercambio te permite ver la vida en perspectiva. En realidad, yo creo que cualquier viaje, o sea, verte a ti misma como desde otro punto de vista. En el ámbito académico, respecto a la arquitectura, por ejemplo en Lima, tuve la oportunidad de ver cómo alguien que ha estudiado en Católica en la misma cantidad de tiempo que yo, en qué nivel está, ¿no? Poder contrastar y yo poder darme cuenta qué es lo que me falta o qué es lo que yo tengo que me hace como que me da un punto a favor. Entonces, es como que uno se evalúa y se analiza a sí mismo, ¿no? Yo siento que eso fue lo que me sirvió a mí, porque es lo que hice en Lima, y también uno aprende mucho a través de las personas que conoce. O sea, en Católica yo conocí a personas que, por ejemplo, sabían mucho de algún tema y pues te lo compartían, ¿no? O, por ejemplo, también lo que hago en comparación, por ejemplo, con España, que conocía gente de muchos lugares, no solamente españoles, sino conocí italianos, mexicanos, bolivianos, personas de Grecia, de Suiza, que me permitieron también conocer su cultura, interesarme más sobre esos países, conocer cómo ven la arquitectura en esos países. Entonces creo que es algo que permite complementarte a ti, no solamente en el ámbito de arquitectura, que es nuestra área que estudiamos, sino también en toda la parte de cómo funcionan esos países, la parte económica, en todos los aspectos, ¿no? Y te abren muchas puertas, o sea, tú comienzas a ver el mundo. Siento que cuando uno viaja comienza como que despiertas, como que ves otras cosas que antes ni siquiera tomabas en cuenta, y creo que también eso sirve mucho, ¿no? Y como persona, como ser humano, creo que salir de tu zona de confort, creo que fue uno de mis grandes objetivos, ¿no? Porque para mí Trujillo era mi zona de confort, donde estaba con mi familia, donde sentía que ya lo tenía un poco manejado. Entonces, ir a Lima, donde también tenía familia, pero no era mi familia nuclear, entonces era algo distinto, ¿no? Entonces, tenía yo que ver qué era lo que iba a almorzar, cómo me iba a transportar, qué era lo que iba a hacer, y luego irme a España, donde no tenía familia. Entonces, ver cómo yo me iba cómo iba yo hasta anímicamente, ¿no? Emocionalmente también creo que es algo que juega, que es un punto muy relevante, ¿no? Porque no es lo mismo llevar un curso en Trujillo que llevar un curso en España, porque existen muchos factores, ¿no? Ya no estás con tu familia, ya no estás con tus amigos, estás en un lugar completamente nuevo, nadie te conoce, nadie sabe qué hiciste o qué no hiciste. Entonces tienes que forjar todo eso, ¿no? Hacer todo eso de nuevo, y eso es lo interesante, ¿no? Que uno comienza, todas las personas con las que comienzas a conocer y con las que intercambias, no las conoces, entonces empiezas algo de nuevo y te permite conocer muchas cosas y aprender mucho. Sí, o sea, por ejemplo, justo lo que te decía hace un rato, ¿no? O sea, la cantidad de herramientas que pueden tener otros chicos en otras universidades. Yo, por ejemplo, había escuchado sobre 3ds Max, ¿no? Y rinoceros creo que escuché allá. No escuché acá. Entonces, allá, a veces cuando tus proyectos, por ejemplo, la gente que le gusta trabajar con formas más orgánicas, más sinuosas, dicen, ¿no?, que se les facilita más aprender 3ds Max o rinoceros, porque también te manda los cortes y funciona mejor. Otro es aprender a pimpear, que siempre decían, era el término que ellos usaban, ¿no? Que era prácticamente hacer la postproducción a tus planos, a no entregarlo solamente en el color que te bota el AutoCAD, pues, ¿no?, para tus láminas, a cómo estructurar las láminas, a cómo usar mejor las capas en Photoshop, en Illustrator, ¿no? Y aprender qué programa es lo que te sirve para lo que quieres representar, ¿no? O sea, tener conocimiento de la mayor cantidad de programas va a ser lo mejor que puedas tener, pero también saber en qué momento usar cada uno de ellos, creo que es lo más importante, ¿no?
explotar los recursos que tienes a la mano, y finalmente, pues si es que sabes tú que no sabes usar eso, tratar de hacer algo similar, un resultado parecido con la información que ya tú tienes a la mano. Otra cosa que puedo recomendar es que ahorren, ¿no? Cuando quieran ir, porque sobre todo los que quieran ir al extranjero, porque hay muchos lugares que uno quiere visitar y ya que estás allá, ¿no? Aprovechar, viajar un poco más, conocer, ¿no? El país en donde estés. Yo creo que eso es súper importante. A no tener prejuicios, ¿no? Que también lo dije en un momento, a no pensar o sea, si es gente de otro lugar, te puede tratar mal, o sea, si no es el tipo de gente con la que tú frecuentabas, quizás, o sea, no vas a ser amigos, ¿no? O sea, no. Algo muy curioso que me pasó fue que justamente la persona con la que yo más tiempo pasé era una amiga que también estaba de intercambio aquí en Perú. Ella era de México. Y la segunda persona con la que también más tiempo pasé era una amiga que estaba de intercambio, pero ella era de Portugal. Entonces, era muy curioso porque lo normal hubiese sido que pues, también ellas consigan como que alguien se hagan más amigas de una persona que sea justamente de católica, como para que tengan mayor información a la mano y saber más cosas. Pero bueno, o sea, la vida es así, ¿no? Y al final entre las tres aprendimos muchas cosas y andábamos preguntándonos sobre cómo hacer. Por ejemplo, lo que yo me enteré al final en Cato fue que ellos, los chicos, tenían como que un banco de preguntas de casi todos los cursos que han llevado, ¿no? O sea, cada facultad tiene un banco de preguntas de exámenes pasados que la gente sube sus fotos, entonces tú más o menos sabes, o puedes saber, digamos, qué es lo que ese docente pregunta o cómo es que él valora más las respuestas, ¿no? Que eso es algo que también me parece súper importante y siempre considero, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros acá sabemos, los que hemos llevado cursos con el arquitecto Bardales, que a él, por ejemplo, le gusta que fundamentes bien las cosas, o si llevas taller con él, que desde que diseñas tu proyecto arquitectónico, de cierta manera consideres por dónde van a pasar las estructuras o las instalaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú has llevado cursos con el arquitecto Rómulo, sabes que a él le gusta mucho que la forma, o sea, sea una forma no tan repetitiva, ¿no? O sea, no muy común, entonces, sabes, pero que no puedes dejar de lado la función, entonces, y tú en cada proyecto que haces con los docentes tratas de irte un poco por eso, ¿no? Sin perder tu esencia. Y eso también es lo que les recomiendo cuando hagan un intercambio, ya cuando hayan definido sus cursos y estén matriculados, que pregunten, ¿no? A los chicos, a los compañeros, nunca está de más preguntar, les va a ayudar un montón preguntar, ¿no? Cómo es este docente, cómo es que le gusta de los trabajos, ¿no? En qué debo enfocarme más, qué es lo que pesa más, si las notas de los trabajos o los exámenes. Y bueno, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a veces no preguntamos porque nosotros sí estamos familiarizados aquí, pero al ir a otro lugar sí es súper importante saber también cómo es que nos van a evaluar. Los gastos sí, o sea, depende de cada persona. Yo gasté bastante dinero, la verdad. Traté de conocer a los lugares que pude, que me dieron el tiempo, pero, por ejemplo, se gastaba bastante dinero en comida, porque ustedes no saben que en las trasnochadas igual siempre te da hambre, puro café ahí en las maquinitas dispensadoras. Sí, o sea, pero fue una experiencia al final, en total, la verdad, increíble. Algún consejo que les puedo dar, sí es, por ejemplo, acá los últimos ciclos, o bueno, la mayoría de ciclos nos piden 22 créditos. Si ustedes van a ir de intercambio, siempre traten de matricularse en un poquito más de créditos, por si algo no sale tan bien como planeaban, ¿no? Siempre es bueno prevenir mejor antes que lamentar. Pero al final, o sea, ustedes la verdad es que las cosas que van a aprender yéndose de intercambio es una descripción eh, única y es una descripción que depende también de ustedes cuánto quieran aprender, ¿no? Depende de ustedes a qué se quieran dedicar, traten de direccionarlo tal vez quizás a eso, también sus cursos. Hay muchas ramas en arquitectura, arquitectura de interiores, arquitectura y urbanismo, quizás, no sé, pues
arquitectura sostenible, porque también ya muchas escuelas tienen ese enfoque, o quizás de conservación, ¿no? Del patrimonio. También habían cursos así en Católica, personalmente a mí no me gustaba mucho. Allá también había una huaca adentro, entonces a veces hay cursos que te llevan a la huaca a ver, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta, por ejemplo, en España es que ellos manejan muy bien la expresión gráfica, y cada uno de sus planos parecen obras de arte, la verdad es que son hermosísimos, que yo y varios de mis amigos que eran de Latinoamérica nos quedamos como que, wow, qué bien expresan, ¿no? Utilizan los colores, los matices, cada cosa que hacen están bien pensados. Los trabajos que nosotros vimos, que yo vi en la ETSA me gustaron mucho, ¿no? Entonces eso es lo que yo, bueno, yo les decía también a ustedes cuando era asistente de cátedra, que tienen que tener en cuenta el tono de colores, porque es como que si tú pones un color muy fuerte, es lo que te va a llamar la atención. Y tienes que pensar, yo quiero que el usuario que está viendo esto le llame la atención esto, o eso no es lo principal de lo que yo quiero expresar. Entonces son ciertos criterios que, por ejemplo, utilizan muchos programas de postproducción, Photoshop, InDesign, Illustrator, lo manejan demasiado bien. Entonces, si uno va con conocimiento de sus programas, pues es increíble, es muy recomendable, te lo recomendaría mucho, ¿no? Después me comentaste con respecto a la actitud, ¿no? Y, bueno, cuando uno va a hacer un intercambio, creo que lo más importante es tener, como yo siempre, lo que siempre tengo es la ilusión de conocer, la ilusión de saber las culturas. A mí me apasiona que me cuenten experiencias, porque siento que eso me enriquece a mí como, no solamente como arquitecta, sino como persona, ¿no? Tener un bagaje más de otra perspectiva, ¿no? Incluso conversar con una persona, pues, ya te cambió lo que tú pensabas con respecto a un tema, entonces algo que en sí te contribuye y te enriquece. Con respecto a lo que es de viajar, cuál es lo más económico y todo ello, pues, a ver, con respecto a Europa, te puedo decir que existen muchas maneras de viajar. Existen muchas aerolíneas baratas, y Ryanair, que es la que hay, incluso cuando tú eres estudiante, te dan una tarjeta que tú puedes sacar con la aerolínea, que te da una tarjeta de estudiante, y tú compras tu boleto con esa tarjeta de estudiante y te da un 30% de descuento incluso del precio que está en oferta. Que para empezar lo hagan con tiempo, porque los trámites son bastante tediosos. Otra recomendación es que desarrollen su resiliencia como personas, esa adaptación al cambio. Si es que saben que se van a enfrentar a una cultura diferente, medianamente diferente, totalmente diferente a la cual viven. Yo creo que todas las universidades tienen mucho que aportarnos. Nuestra misma universidad también, recuerdo que ese ciclo vino de intercambio un joven de México, creo, y estoy segura que también él se ha ido con nuevas experiencias. Algo que siempre decían algunos docentes en la escuela era que, sobre todo los docentes que habían estudiado en universidad privada y siempre habían dictado clases también en universidad privada, decían pues no, que nosotros hacíamos mucho con nada. Y ellos hacían referencia a que pues no teníamos pabellón o no teníamos propiamente una sala de cómputo, ¿no? Entonces los recursos que nosotros teníamos eran limitados, pero con eso hacíamos bastante. Y o sea, eso es algo que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Es esa capacidad resolutiva que hemos tenido de no complicarnos mucho las cosas a pesar de que no haya habido todo así, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos va a distinguir como profesionales finalmente al momento de solucionar problemas o de trabajar situaciones que se nos van a presentar ya en el quehacer diario, ¿no? Espero de verdad de ustedes, también de los alumnos, que no se duerman en meter presión. O sea, si ustedes sienten que tienen que decir las cosas, que tienen que hablar con el director de escuela, con el decano, algo para acelerar algunos procesos, porque o sea, la burocracia es bastante lenta, la verdad. Alenta muchos procesos, ¿no? Entonces, no permitan que se paralice la obra del pabellón, ¿no? Que finalmente el presupuesto ya lo teníamos para el 2017, entonces
por mucho de que, o sea, nosotros digamos, pues, ¿no? Que no hay que ver lo negativo, sino lo positivo, o sea, también hay que ser realistas y hay que saber que necesitamos una infraestructura en la cual sea nuestra, ¿no? Y nos permita hacer más cosas. Entonces, a seguir persuadiendo ahí o si les piden alguna recomendación como alumnos, darla, ¿no? Y involucrarse en la medida de lo posible. Pero a veces se necesita más de una persona y mientras más personas sean, mejor, ¿no? Entonces, las personas que puedan preguntar, estar pendientes ahí sobre este aspecto que finalmente quizás ustedes no lo vean realizado. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos el expediente, hicimos toda la parte de la consulta cuando vino la SUNEDO, sabíamos que era algo que nosotros no íbamos a ver realizado, pero igual queríamos que se avance, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el enfoque finalmente, ¿no? Por mucho de que ustedes no vayan a ver los frutos, traten de sembrar eso. Yo creo que la nacional mismo te permite desarrollar habilidades, como son las habilidades blandas, y que a pesar de tener deficiencias con respecto a la parte de infraestructura, te imparten una enseñanza que te sirve para la vida, ¿no? La universidad te da muchas posibilidades, como las pasantías, intercambios, que a fin de cuentas complementan nuestra formación, y las cuales nos abren muchas puertas para el mundo laboral. Y también la Universidad Nacional tiene un nombre ya forjado, no por arquitectura, por nosotros porque hacemos una carrera nueva, sino por la historia que tiene con respecto a las otras carreras que se enseñan ahí. Entonces creo que en ese aspecto tenemos como un camino bien direccionado, ¿no? Ser un egresado de la Universidad Nacional pues te da como un nombre también, y creo que yo lo que he visto a través de las promociones he evidenciado que la forma en la que se imparte la enseñanza está mejorando. Eso me alegra mucho. Lo que me gustaría es que en la universidad con la facultad que ya se va a construir el pabellón, que se va a construir, que se consolide, ¿no? Como una de las más importantes del norte del país. Que llame a la gente, que llame a los postulantes, porque es algo de gran valor, que brinda y que forma profesionales de gran valor. Yo creo que el rol del arquitecto en la sociedad es organizar y solucionar. Organizar, ¿por qué? Si te das cuenta, la mayoría de los proyectos que nos encargan en un inicio, si es que se diseñan bien, digamos, desde su origen, tú, por ejemplo, puedes organizar una nueva urbanización, por dónde van a ir las vías, en dónde va a estar la parte residencial, luego, no sé, pues los equipamientos, no el uso mixto y esto. Luego vemos también en organizar la distribución de los espacios en un edificio, ¿no? O sea, básicamente nuestra labor es organizar. Y ya luego cuando quizás estos procesos no se han construido, digamos, de la manera más apropiada o de la manera más idónea, es solucionar. Cuando un arquitecto se dedica a hacer declaraciones de fábrica, ¿no? O sea, ha habido una remodelación y en su momento no se solicitó el permiso de la municipalidad y ahora hay que regularizar los papeles, ¿no? O en una remodelación cuando quizás no se planeó el crecimiento de algún edificio o de algún espacio y pues al final el desorden ya no te permite que las funciones se desarrollen de manera adecuada en su interior, entonces finalmente tienes que reorganizar eso, ¿no? Entonces ahí vemos que tienes que solucionar problemas. Pero todo esto no sería posible sin la formación adecuada que debe recibir un arquitecto, ¿no? Que es entender cómo funcionan los espacios, entender las relaciones de la mayor cantidad de equipamientos o de usos posibles, porque finalmente en 10 ciclos no vamos a ver todas las tipologías que hay, ¿no? Con respecto al rol del arquitecto, yo creo que los arquitectos son muy fundamentales en la ciudad, puesto que permiten planificar ciudades, hacerlas funcionales, embellecer las ciudades, ¿no? Y lo más importante, los arquitectos permiten conservar la esencia del lugar, ¿no? Que para mí es fundamental. Creo que como estudiantes de arquitectura y futuros arquitectos de la ciudad de Trujillo tenemos como
mucho por hacer y es ahí donde yo integro no solo la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Yo creo que todas las facultades de arquitectura tenemos un mismo objetivo, que es mejorar la ciudad, en este caso Trujillo. Entonces, creo que todos, más allá de pertenecer a la universidad pública, a la universidad privada, todos pertenecemos a una misma ciudad, a un mismo país, y todos tenemos que contribuir a que nuestro país mejore, ¿no? Y presentarla al mundo pues, de una mejor manera. Que lo que deberían entender los estudiantes, básicamente, no centrarse, ¿no?, en que todo es la arquitectura, si bien es muy importante y resuelve muchos problemas. Es como una carrera que es bastante humanista, con la que se puede ayudar mucho a la sociedad. Pensar también en la forma en cómo nos vamos a desenvolver luego, ¿no?, luego de egresados. Hay muchas emociones que enfrentamos cada día y al momento en el que las cosas no cubren las expectativas de las personas, ya sea del docente, de tus padres o tus propias expectativas, pues nos frustramos, ¿no? Y muchas veces al momento de enfrentar estos sentimientos de frustración o de sentir que a pesar de que le hemos dedicado mucho tiempo, algo no ha resultado como esperábamos, pues finalmente desembocan en eso, ¿no? En llorar, en pensar en dejar la carrera. Por ejemplo, personalmente yo te puedo decir que he llorado en la universidad muchas veces y he querido dejar la carrera prácticamente los 10 ciclos. En algún momento, yo recuerdo que el primer ciclo fue el más complicado, digamos, para mí, porque en taller no le atinaba nada, o sea, yo me amanecía y eso que para mí había sido súper complicado, porque yo recuerdo que en la escuela dormía a 7 de la noche, en el colegio 8, y cuando vine a prepararme a la pre salía a 9 y yo ya prácticamente me salía durmiendo de la clase, porque yo estaba acostumbrada a dormir mucho. Entonces, cuando inició la universidad, de la nada a quedarme hasta las 3, 4 de la mañana o ya no dormir las fechas que se me complicaban más las cosas, ya pues era pesado y el estrés que recibías y encima todo el trabajo que habías hecho y que quizás no estaba bien o no habías entendido el concepto, entonces por ende el arquitecto como que no te ponía una nota a veces ni aprobatoria. Yo recuerdo que llegué a críticas hasta con nota 3, nota 6, y mis entregas eran pues 11, 13, ¿no? No era una nota muy alentadora, digamos, ¿no? Entonces, si a eso tú sumabas el costo de la maqueta, sumabas el tiempo que le habías invertido, el hecho de que era tu primer ciclo y todo esto, y ponerte a pensar, wow, y todavía faltan 9 ciclos, ¿no? Y yo, imagínate, si ahorita estoy así, ¿cómo voy a estar más adelante? Entonces, si en ese momento no te pones fuerte, no tratas de entender el por qué no estás llegando al objetivo, te vas a venir abajo, pues, ¿no? Entonces, digamos que yo, por ejemplo, le atiné a la maqueta final, me acuerdo de ese siglo con el arquitecto Francisco, y recuerdo mucho, y nunca me voy a olvidar que, o sea, él entraba al gabinete y estaba entrando y todos, pues, no, arquitecto, buenos días, arquitecto. Entonces pasó una mesa más allá, volteó, miró mi maqueta y me dijo, está bonito, ¿ah? Y se volvió a ir. Yo me quedé como que, o sea, el arquitecto nunca me había dicho que mi maqueta estaba bonita. Inclusive los colores que escogí para usar en la maqueta, porque en un inicio todos hacíamos las maquetas de color blanco o alguna pequeña incisión de color por ahí con algún palito de madera, pero a raíz de que una de sus compañeras, justo Victoria Sánchez, Vicky, le forró el cartón maqueta, ya todo el mundo iba a escala a comprar cartulinas de texturas, entonces yo había comprado celeste bebé y azul, que ni tenía ganas de hacer la maqueta y le pregunté a mi papá, recuerdo que de qué color quería que la haga y me dijo esos colores y yo compré nomás, pues, ¿no? Y entregué mi maqueta, o sea, ahí el último día de clases de primer ciclo fue cuando yo dije, oye, o sea, yo sí puedo hacer esto, ¿no?
Y recuerdo mucho también que justamente el arquitecto un día que me vio así toda triste saliendo del salón, justo después de que me había puesto 6, creo, y conversando con mi amiga se acercó y me dijo, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué te bajoneas? Entonces yo le conté, pues, que le había invertido tiempo, que le había invertido, había tratado de hacer lo mejor posible, que también me dolía el dinero que estaba gastando mi mamá, porque había gastado más o menos 80 soles en esa maqueta, y que tener esa nota, o sea, me hacía sentir mal a mí, ¿no? Y él me dijo que en su familia, su papá y su abuelo habían sido abogados, entonces todos pensaban que él iba a ser abogado, pero cuando él salió que quiso estudiar arquitectura, todos se quedaron como que en shock, pues, ¿no? Porque hasta los clientes, digamos que él iba a heredar de su papá y de su abuelo. Entonces me dice, y a veces cuando yo no tenía ideas, mi papá era quien me apoyaba y me aportaba las ideas, ¿no? Tanto me ha apoyado mi papá que el día que me entregaron mi título, él me dijo que ahí debería decir otorgado a Francisco González y el nombre de su papá. Entonces, se le había apoyado un montón, dice, ¿no? Que muchas veces las ideas de las maquetas eran prácticamente su papá o de los proyectos, ¿no? Que él le daba como que mayor visión. Y me dijo, si tú sientes en un momento que la inspiración no te da para más, él sí siempre decía, porque nosotros hacíamos las maquetas en el salón, salgan, vayan a ver una película y vuelvan, pero vuelvan con una idea, porque como teníamos como que de 4 de la tarde a 10 de la noche, tienen 3 horas para que se vayan, se inspiren y vengan y hagan algo bueno acá. Y eso era algo pues que para ese tiempo cualquier persona que recién salió del colegio pues quizás diga, ay no, como el arquitecto te va a decir que me sabe, que no sé qué, ¿no? Pero al final, o sea, el mundo es y esas son las cosas de la vida, ¿no? El consejo que les puedo dar, ¿no? Que si en algún momento desmotivarse es muy fácil, frustrarse es más fácil aún, pero que hay que expresar esas emociones en su momento y hay que ver la manera de canalizarlo para algo positivo, ¿no? Que eso te inspire a hacer algo mejor, que eso te va a decir, oye, pero mira el arquitecto, o sea, él tiene 2 ojos, tiene 2 manos, tiene una boca, una nariz, yo tengo lo mismo, yo también puedo ser arquitecto, ¿no? Y que finalmente el tiempo no es el que va a definir si tú vas a ser malo o buen arquitecto, sino cada persona finalmente tiene su proceso de aprendizaje, que también eso es algo que muchas veces no entendemos, ¿no? Y finalmente el chiste no está en aprobar todos los cursos, sino en aprender y entender lo que sabes, ¿no? Muchas veces nos enfocamos mucho pucha, ¿con qué nota voy a aprobar este curso? Que sí es importante, pero que si nos enfocáramos más en aprender, en hacer las cosas bien, o sea, la nota va a venir por peso propio, va a caer, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir. Que muchas veces van a estar muchos días ahí pensando en cómo solucionar un proyecto y que faltando pocas horas recién se les va a venir la idea, que si es que ya están muy cansados, que no abandonen su objetivo, sino que más bien vean la manera de descansar. A veces con el cerebro más tranquilo pensamos mejor, ¿no? Y muchas cosas más, y que se alimenten bien. De verdad que es súper importante que cuiden su salud, que si es que hay actividades deportivas no, cuando ya se pueda reunir, que la escuela organiza, que vayan, que si es que si les invitan así a cualquier cosa, a dar una charla, a explicar, o a una charla gratuita de alguna cosa, vayan, aprendan. Todo lo que puedan aprender, la verdad es que es válido, y ya luego ustedes seleccionen qué es lo que les sirve, ¿no? Qué es lo que les gusta, qué es a lo que se inclinan. Pero mientras más recursos y más información tengan, va a ser mejor todo proceso que puedan hacer. Yo me siento igual que tú, un estudiante. Siento que todos nos hemos hecho esa pregunta que en realidad nos gusta la carrera. A veces es una crítica, no me he ido bien, pues me he frustrado, es verdad que sí, pero luego me pongo a pensar y digo, pues tal vez lo que me dicen sea cierto, ¿no? Tal vez hay cosas que no las he planteado bien o las puedo hacer de una manera mejor, ¿no? Y creo que los profesores es
quieren compartir, transmitir, ¿no? Que todo lo que lo hacen es para que nosotros mejoremos y para que el momento que salgamos a la vida laboral pues no nos choque y podamos desenvolvernos bien, y también la manera en cómo reaccionamos ante una respuesta que no es favorable, que está como que nos duele, ¿no? Entonces tenemos que aprender a responder, a reaccionar ante una situación a la que no estamos, no esperamos que suceda. Entonces también es algo a través de las críticas que uno evoluciona como persona. Entonces yo siento que cuando yo criticaba y que probablemente no iba con el objetivo del curso ni mi proyecto, pues me ponía como un stop y digo, pues probablemente tenga razón. Tengo que cambiar mi chip y comenzar a ver mi proyecto desde un tercer ojo. Entonces si tal vez diga, mira, sí, tal vez tiene razón. Entonces, ser un poco humilde, también no creer que uno lo sabe todo y que lo que yo digo va a ser, porque no siempre lo sabemos todo, ¿no? Y yo creo que en este proceso yo me siento como que un estudiante, voy a ser un estudiante por vida, porque siento que siempre tengo mucho que aprender, que estamos en esta vida para aprender, porque no lo sabemos todo. Entonces, ser humilde y tratar de mejorar. Es lo que resumo, ¿no? Es que den todo de sí para terminar. En primer lugar, para terminar, para hacer las cosas bien, dar su 100%, hacer todo lo mejor que pueden, con lo que tienen, con lo que saben, porque eso les va a diferenciar, va a marcar la diferencia. Les va a hacer especiales, y les va a hacer buenos profesionales. Que desarrollen, como ya lo he estado diciendo anteriormente en la entrevista, otras habilidades que van más allá de lo técnico, ¿no? Dejando de lado lo técnico, todo lo que tiene que ver con arquitectura, pero lo más importante es desarrollar nuestro lado personal, ¿no? Nuestro lado de comunicarnos con los demás, de abrirnos a nuevas ideas, de adaptarnos fácilmente a cambios, porque vivimos en una era pues que requiere de nuestra continua reinvención. A ver, para empezar, arquitectura es una carrera que te da mucha visión del espacio, de la ocupación del espacio y otra visión de las necesidades que tienen las personas, ¿no? Te hace ver la vida más allá, te hace entender que cuando tú propones algo, no es solamente lo que propones, sino es que hay todo un análisis previo de una serie de características del entorno, ambientales, del proyecto, del sector en donde se va a emplazar, ¿no? Que creo que muchas veces no se toman en cuenta en otras carreras, ¿no? A excepción de los médicos que pues sí, ¿no? Tú te vas con un síntoma y pues te hacen toda una serie de preguntas para saber cómo qué es lo que ha podido llevarte a eso, ¿no? Algo similar hacemos nosotros diagnosticando los problemas, ya sea de un edificio o de una ciudad, ¿no? Y pues, o sea, te da una amplia capacidad resolutiva en realidad de cómo ver las cosas, de cómo entenderlas también, ¿no? De cómo ver la ocupación del espacio, o cómo mejorar de cierta manera la forma en la que ves, los ojos con los que ves la vida, ¿no? Estudias arquitectura Lupao, estudias arquitectura nacional, estudias en la arquitectura, no sé, yo creo que lo más importante es el alumno. Si tú eres bueno, vas a ser bueno en cualquier universidad. O sea, depende mucho del estudiante, del interés que tengas, de qué tanto te gusta la carrera. Porque si te gusta la carrera y estudias en UNT, vas a ser bueno. Si te gusta la carrera y estudias en UPAO, vas a ser bueno. Entonces, lo más importante es tener muchas ganas de estudiar arquitectura, de cambiar la ciudad, de mejorar la ciudad. Yo creo que un arquitecto tenemos muchas cosas de la ciudad están en nuestras manos y creo que nuestro objetivo debe ser mejorar el ambiente en donde vivimos. Hay muchos aspectos, en el aspecto de peatonizar las calles, en la parte de movilidad. Hay muchos problemas que ahora en pandemia, por ejemplo, hemos podido observar y que tenemos mucho por hacer. No solo voy a referirme a arquitectura, sino también a otras carreras, porque el alumno de la UNT y sobre todo de
de universidades nacionales, como que desarrolla la habilidad de enfrentarse y de hacer frente a los problemas. Porque como todos sabemos, en las universidades nacionales muchas veces no tenemos todas las facilidades y eso hace que uno desarrolle otras habilidades. Esas habilidades de negociación, esas habilidades de comunicarse, de aprender a gestionar, a desarrollar, a liderar en situaciones difíciles, complicadas. Y eso es bastante valioso para la vida, la vida profesional. Gracias también a la comisión que ha considerado apropiado hacer este compartir, ¿no?, de la experiencia de los alumnos que ya hemos egresado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Trujillo. Y de verdad que es una experiencia que vale la pena vivir. Es lo que les puedo decir a todos. Si quieren este intercambio, averigüen cuál es la malla del lugar al que quieren ir, comparen los cursos y traten de hacer lo posible por este intercambio. Es muy bonito. Lo más importante es siempre tratar de dar lo mejor y siempre mejorar. Que creo que siempre se puede mejorar, lo que siempre que aprendí yo, que si nosotros mostramos algo hoy día y mañana podemos hacerlo mejor.